y molécula. Voy a comenzar la grabación ahora. Comenzamos con esta clase número 2, donde vamos a continuar un poco con los conceptos, como les decía, que nos quedaron un poco pendientes, entre los que fundamentalmente vamos a desarrollar, obviamente, de cómo está conformada la materia, ¿no? ¿Cuáles son las sustancias que conforman a la materia que existe? Todas esas sustancias están constituidas por átomos de igual naturaleza. Ustedes las conocen, seguramente la han visto alguna vez en lo que es la tabla periódica. ¿Sí? ¿Cómo le llamamos a cada uno de esas sustancias que están en la tabla periódica? ¿Algunos saben? Elementos. Elementos, exactamente. Todos esos elementos están constituidos por átomos, pero lo que lo hace a uno diferente del otro es justamente la naturaleza de ese átomo, que si bien está constituido por igual número igual partícula, o cantidad o nombre de partículas, como son los electrones, neutrones y protones, la cantidad de ellos hace que generen nuevas sustancias, ¿sí? Eso después se verá con más detenimiento durante el cursado, pero lo que es interesante rescatar que esos son, a los que llamamos elementos, las sustancias constituidas por átomos de igual naturaleza. En general, vamos a compartir una tabla periódica. Ustedes, en general, podemos observar que en una tabla periódica podemos encontrar. ¿Pueden ver ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Yo voy a buscar una tabla periódica sencilla. Encontramos que naturalmente existen más o menos 90 compuestos naturales. Todos los otros podríamos decir que son artificiales o generados por el hombre. Y dentro de estos elementos se encuentran una gran división que son interesantes para la química, que son los metales, ¿no? Son todos los azules, los semimetales y los no metales, estos verdecitos. Como verán, la gran mayoría de los elementos son considerados metales. Esta división nos sirve para la química porque tiene que ver con sus propiedades vinculadas a las reacciones también, ¿no? Dentro del punto de vista de las propiedades químicas. Después tienen sus propiedades físicas que son similares a algunos de otros, y por eso hay a su vez unas diferenciaciones dentro de los metales de grupos característicos. Y me quedó por último, dentro de esa gran división, lo que serían los gases nobles. ¿Sí? Acá, como verán esta tabla, en la tabla periódica me da mucha información de lo que son los elementos, entre ellas cómo es su estado de agregación, es decir, si son sólidos, si son líquidos o gaseosos, como verán los que están pintados, los símbolos, ya vamos a hablar de ellos, son considerados sólidos. Los que están pintados de azul, los símbolos que están pintados de azul son considerados gaseosos, y los rojitos sólidos. Cuando hablamos de su estado de agregación o cómo se encuentran en la naturaleza, por supuesto que estamos hablando de una determinada temperatura. Sabemos que estos elementos también pueden cambiar de estado si se encuentran a temperatura, por ejemplo, de ebullición o de fusión. Así que cuando nos referimos a su estado, nos referimos a su estado a 25 grados. Que sería temperatura ambiente.
De estos elementos, obviamente, lo que tenemos que reconocer son sus símbolos. Cada elemento tiene su símbolo para que lo podamos distinguir. Generalmente, vamos a tener que tratar de reconocerlos después porque vamos a trabajar con ellos. Y generalmente están simbolizados por las letras con las cuales empiezan sus nombres. Algunos coinciden, como en este caso, que el que está más grandecito acá, que es el boro, coincide la letra con la que comienza con su nombre en castellano o en español, ¿sí? O el oxígeno con la O. Pero hay otros que su nombre deriva del latino o de otro idioma y por lo tanto su símbolo coincide con ese origen, ¿sí? Como por ejemplo, acá tenemos el sodio, que se simboliza con una N y una A, porque su nombre de origen es natrio. O por ejemplo, el hierro, que se simboliza con Fe, con una F y una E, porque proviene del latín ferrum, ¿sí? Normalmente, los nombres se utilizan, digamos, para representar una letra mayúscula. Pero cuando existe un elemento, como por ejemplo el nitrógeno, que se representa con la letra mayúscula N, si ya existe un elemento con ese símbolo, otro que su nombre comience con N, como el neón, va a estar acompañado de una letra siguiente en minúscula que proviene de su nombre, como en el caso del neón, o en el caso del sodio, que será Na, o por ejemplo, otro ejemplo del carbono que es C, pero el calcio es Ca. Siempre la letra primera será mayúscula, la letra siguiente será minúscula. ¿Sí? Eso en cuanto al tema de elementos. ¿Por qué hacemos un breve repaso de eso? Porque después vamos a ver a continuación que estos elementos, muchos se encuentran en la naturaleza, combinados o reaccionan entre sí formando otras sustancias. Y de eso vamos a trabajar en lo sucesivo. Para poder trabajar un poco más sobre lo que sean las formación de compuestos, deberíamos entender lo que es el concepto de una reacción química. ¿Se recuerda que vimos la clase pasada lo que era un fenómeno químico? ¿Se acuerda alguno? Sí, sí. ¿Y qué pasaba en un fenómeno químico? Era cuando cambiaba su naturaleza, cuando se creaba una nueva composición, ¿puede ser? Bien. Esa transformación es lo que le llamamos un fenómeno químico, digamos, es cuando una sustancia va a cambiar su naturaleza y lo va a hacer a partir de lo que se conoce como una reacción química, ¿sí? Esa transformación es producto de una reacción química. La sustancia va a reaccionar frente a otra sustancia y va a transformarse en una nueva sustancia. Ese fenómeno químico es producto de una reacción química. ¡Qué pelotudo! Estaba en una clase equivocada. ¿Qué pasó, Jennifer? Perdón. Estaba en otra clase. Bien, mi amor. Bueno, apaga el micrófono y vaya a la clase que tenga que ir. El fenómeno químico
como dijimos, el producto de una reacción química que se representa con lo que le llamamos nosotros una ecuación química. Es decir, que en definitiva, ese fenómeno químico viene representado a partir de una ecuación. El nombre ecuación, ¿a qué les hace referencia? A cálculos. A cálculos, ¿sí? Es justamente Una igualdad. ¿Eh? ¿Sí, Kevin? Una igualdad, profe. Sí, es un cálculo matemático donde, como decía Mateo, un cálculo, es decir, que siempre voy a tener algo que sumado a otra cosa, en el caso que fuera un cálculo de una suma, me va a dar, a partir de una igualdad, otro resultado, ¿sí? Bueno, acá en la química lo mismo. Lo que se trata es de representar ese fenómeno mediante algo sencillo como es una ecuación química, donde colocamos una ecuación química, sería algo así. Donde a esto le llamamos reactivos. Y a estos productos. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir esta expresión? Que si yo tengo un elemento A o una sustancia A que hago reaccionar, más me significa eso, que la voy a hacer reaccionar con una sustancia B, como producto de la reacción de estos dos, esta flecha me puede significar la igualdad, es decir, qué es lo que voy a obtener de eso. Productos. Esta es una representación simbólica general, ¿verdad? Si nosotros lo expresamos con una reacción verdadera, que ahora la vamos a representar, vamos a ver que no necesariamente tengo que tener dos productos, puedo obtener solamente un producto de la reacción. Pero siempre tiene que haber más de una sustancia como reactivo. Estos pequeños, estas letras la A, B, C y D mayúsculas serían las sustancias. Y estos A, B, C, D minúsculas, las letras minúsculas, me representan el coeficiente, se llama coeficiente estequiométrico. Muy importante en una reacción química porque ustedes recuerden que estamos trabajando con materia y ustedes también saben que la materia no se pierde, sino que acá se transforma. Por lo tanto, todo lo que coloqué como reactivo lo tengo que encontrar como producto. No puede desaparecer nada. Por lo tanto, lo que tengo acá, tengo que estar acá. Entonces, estos coeficientes, justamente, son números que me permiten lograr esa igualdad. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes van a tener en el apunte, ¿se ve bien ahí? Sí. Una reacción donde tiene hierro más oxígeno, es decir, el hierro con el oxígeno, van a reaccionar mediante una, valga la redundancia, reacción química bastante común, que es la oxidación. ¿Vieron la oxidación del hierro? El hierro se oxida, nosotros decimos vulgarmente que se herrumbra. La representación simbólica de esa reacción, mediante una ecuación, sería esta. Y debo expresar a las sustancias como existen en la naturaleza, con la fórmula correspondiente a
esa sustancia que quiero representar, ¿sí? ¿Y cómo está conformada? ¿Se acuerdan que veíamos que la clase pasada que las moléculas pueden tener una, dos, tres átomos conformados y más, ¿sí? Entonces, que se denomina la atomicidad. En este caso, el hierro tiene atomicidad 1, que no se coloca. Esa atomicidad está representado por el subíndice. El subíndice me indica la cantidad de átomos que conforman esa molécula. Entonces, vemos que el hierro es monoatómico, es decir, está conformado por un único átomo, es decir, átomos que tienen la misma naturaleza. El oxígeno, en cambio, está representado con este sub 2. ¿Qué significa este subíndice? Que el oxígeno existe en la naturaleza de a 2. Es decir, está combinado ya en la naturaleza con de a 2 átomos. Por lo tanto, esto es lo que me indica este símbolo del oxígeno. ¿Y qué me va a dar? Después vamos a ver bien qué es esto. Un óxido de hierro. ¿Sí? Vamos a estudiar a continuación estas reacciones de los óxidos de hierro. Lo que queremos ver aquí, que el óxido de hierro, la expresión simbólica de su fórmula es esta. ¿Sí? Y está conformada por 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, tiene 5 átomos el óxido de hierro. 2 de hierro y 3 de oxígeno. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, Sí, profe. el símbolo del elemento con su respectiva atomicidad, eso significa escribir su fórmula. La fórmula sería justamente la expresión de cómo existe en la naturaleza esa sustancia considerando la atomicidad. Es decir, pudiendo colocar la cantidad de átomos que la conforman. Como dijimos que esto debe respetar la conservación de la masa, es decir, que la masa no se va a perder, sino que se transforma de alguna manera, numéricamente tengo que tener después la misma cantidad de hierro y de oxígeno que coloqué como reactivo transformados en producto. Y para eso utilizamos los coeficientes estequiométricos, es decir, un número que me va a permitir multiplicar y lograr la igualdad. En este caso, ¿sí? Después vamos a ver de dónde sale y cómo obtenemos estos números. Para lograr la igualdad, voy a tener que tener estos coeficientes estequiométricos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mínima expresión de formación de la ecuación de formación del óxido de hierro es esta. Es decir, ¿cuánto tengo que poner de hierro mínimamente? ¿Cuánto tengo que poner de oxígeno para formar mínimamente 2 unidades de óxido de hierro? Esto es para aclarar conceptos, porque después vamos a ver cada una de estas ecuaciones, estas reacciones más comunes de metales y no metales, y tenemos que poder distinguir conceptualmente lo que es la atomicidad de lo que es un coeficiente estequiométrico. Y cómo se representa o qué significa la representación de una reacción química. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Pregunten cualquier duda, ¿sí?
Jennifer, ¿te quedaste? ¿Estás en la clase equivocada? No, era su clase, perdón. Es que apreté grupo A y estaba el otro profe y no entendía si la cambiaron o qué, y era que yo apreté mal. Perdón. Ah, bueno, Jennifer, me alegro entonces. Eh, bien, estamos hasta aquí entonces. ¿Y cómo se da esta reacción entre hierro y oxígeno? Cualquier átomo puede reaccionar, o cualquier sustancia con otra sustancia puede reaccionar para dar un producto. Y más o menos, porque tiene que haber cierta afinidad entre los elementos que van a reaccionar para que se produzca esa reacción. Y esa afinidad se da respetando ciertas proporciones, ¿sí? Es decir, a esto podríamos decir que como mínimo necesito 4 hierro, ¿no? Esa sería como la proporción que cada elemento o cada sustancia va a poner en juego cuando reaccione con otra. En general voy a borrar un poquito, ¿está? Se ha estipulado de forma arbitraria, ¿no? Que el elemento hidrógeno es el elemento cuya capacidad o afinidad o proporción para reacción tiene capacidad igual a 1. ¿Sí? El hidrógeno, vamos a analizar estos 3 compuestos. 3 sustancias. Tenemos el hidrógeno, como existe en la naturaleza. ¿Esta quién es? El agua. El agua. ¿Y este alguien sabe cómo se llama? ¿Lo conocen? Amoníaco. El amoníaco. Muy bien, Estela. Estas tres sustancias están conformadas por hidrógeno. ¿A quién se le asignó la capacidad de reacción igual a 1? Es decir, que en la naturaleza un hidrógeno se une a otro hidrógeno, se puede representar esta capacidad con una línea. En cambio, en el agua, voy a sacar el teléfono de acá porque ¿no? En el caso del agua, ¿qué podríamos decir? Que tengo esta atomicidad, me está indicando que tengo dos hidrógenos, pero que tengo solo Un oxígeno, claro. Entonces, el hidrógeno 1, el hidrógeno 2, que significa que el oxígeno, un solo oxígeno, tiene la capacidad de reacción igual a 2. Solo uno puede unirse relativamente o comparativamente con el hidrógeno 2 veces. Y si tengo 3 hidrógenos, significa que el nitrógeno solo nitrógeno tendrá comparativamente. Es decir, voy comparando y de esa manera voy deduciendo cuál es la capacidad, esa capacidad que tiene ese elemento de unirse a otro. A esa capacidad es capacidad de combinación que tiene un elemento, lo que se denomina valencia. Valencia. Claro, nosotros lo conocemos como valencia, ¿sí? Y va a variar, hay elementos que tienen la misma capacidad que el hidrógeno y otros que van relativamente cambiando, y después si hago la reacción con el oxígeno puedo deducir, si acá me doy cuenta que el oxígeno tiene capacidad de combinación 2, cuando estoy con el
hierro, por ejemplo, como en este caso que hicimos, que tengo 3 hierro, perdón, 3 oxígenos, y se ve ahí no. Voy a borrar acá, lamentablemente con una pizarra pequeña. ¿Ven cómo es la fórmula del hierro? Sí. El óxido de hierro. Vamos a ver bien su nombre. Vamos a trasladarla acá. Entonces, siguiendo el mismo concepto de que el oxígeno tiene, como dedujimos acá, capacidad de combinación 2, ¿sí? Y tengo 3 oxígenos, ¿sí? Cada uno con capacidad 2, y tengo en la fórmula 2 hierro, ¿qué capacidad de combinación tendrá el hierro para unirse al 3. oxígeno? 3. 3. Bien, Kevin, ¿sí? 3. Es decir, cada uno de estos oxígenos estarán unidos de esta manera al oxígeno. Entonces, la capacidad de combinación del hierro es 3, por lo tanto su valencia es 3. ¿Se entiende el concepto? Porque entendiendo el concepto voy a entender ahora, voy a mostrarles cómo esta tablita de los elementos más comunes con los que vamos a trabajar nosotros, vamos a salir de acá. Me quedo ahí. Ustedes van a encontrar en las... Voy a avanzar esto. Bueno, vamos a dejarlo ahí, no lo vamos a... Van a encontrar en los apuntes una síntesis de los elementos que están en la tabla periódica, en este caso metales, con las valencias más comunes, ¿sí? Hay algunos que tienen capacidades de combinación, varias capacidades de combinación. Por ejemplo, el cobre, que tiene una posibilidad y 2. Eso depende del elemento, de sus características, de su capacidad reactiva. Y acá vamos a ver en particular que hay casos especiales, como son el cromo y el manganeso, que según con quién reaccionan, con qué capacidad o con qué valencia, van a formar distintas sustancias. En unas... Sí. Puede ser que el cromo y el manganeso trabajen con 2 valencias, o sea, con valencia 2 y 3 con metal, y la no metal con... Sí. A ver, vamos a explicar. Claro, con sus primeros, esos son los casos especiales de los óxidos. Sí, bien, bueno. Aquellos que más o menos ya han visto y han leído, vamos a explicar a los compañeros que nunca vieron. Viene acá que el cromo y el manganeso, como dicen sus compañeros, es un caso especial. Tienen 2 valencias, tienen, sí, 2 valencias que están entre paréntesis y otras 2 que no. Con las más pequeñas van a formar óxidos. Son metales, siempre van a ser metales, pero van a ver que van a formar óxidos que le llamamos básicos, y con las valencias más altas van a formar algo que se llaman óxidos ácidos, que generalmente lo forman los no metales, ¿sí? Pero no es que ellos sean no metales, sino siguen siendo metales, pero son un caso especial. Según la capacidad de combinación que tienen o valencia, pueden formar los 2 tipos de óxidos. Sí, igual son varios los casos especiales, ¿verdad? Tipo, creo que era el otro, era el carbono y el nitrógeno, que también tenían casos especiales en los óxidos. Son como 4. Sí, que tienen más estados de oxidación, perdón, valencia,
que hacen conformaciones distintas. Pero acá vamos a ver, no nos adelantemos, les pido por favor a los que ya han visto, porque hay muchos que los estamos viendo por primera vez, ¿sí? Entonces, para no confundirlos, llegado el momento, cuando veamos casos especiales, ahí entenderán a qué estamos haciendo referencia ahora, ¿sí? Acá, como verán, los no metales son menos, ¿m? Pero hay algunos, como la capacidad de combinación es bastante elevada, más que los metales, ¿sí? Conforman muchas sustancias, a pesar de ser poquitos. Estamos con esto de la valencia. Ahora se habla del número de oxidación. La valencia es un concepto bastante antiguo, que ahora está desplazado. Nosotros seguimos hablando de valencia porque así se trabaja en muchas escuelas, pero algunos han trabajado con el concepto de estado de oxidación, que es verdaderamente lo que me permite dar cuenta de cómo se produce una reacción química. En general, cuando un elemento se une a otro para formar otra sustancia, pone en juego ciertas partículas que conforman el átomo, que son los electrones, ¿sí? Entonces, en esa unión que se puede dar entre dos sustancias para conformar otras, como en este caso del oxígeno y del hierro para formar el óxido, ponen en juego electrones, y el estado o el número de oxidación sería esa cantidad de electrones que van a conformar esa unión, ya sea dando, cediendo, compartiendo. Existen distintas maneras de conformar esa unión, y eso será un concepto que, como les digo, desarrollaremos más adelante durante el cursado. Pero lo aclaro porque hay algunos, seguramente de ustedes, que en su formación de la secundaria, o porque haya hecho algún otro, ya haber cursado lo que fuere, ha trabajado el concepto más desarrollado, que es el número de oxidación, ¿sí? Bien, dicho esto, nos queda por introducirnos a lo que sería justamente la formación de compuestos, que es lo que vamos a estudiar de ahora en adelante. Para eso lo que debemos considerar es cuáles son estos conceptos compuestos que podemos llegar a formar a partir de una combinación de sustancias. Se pueden formar a partir de metales y no metales compuestos que pueden ser binarios, como por ejemplo en el caso del óxido de hierro, que está conformada por dos elementos, entonces se llaman compuestos binarios. También se pueden formar compuestos ternarios, es decir, conformados por tres átomos, o elementos, perdón, y cuaternarios si ese compuesto tiene 4 elementos en su conformación, ¿sí? Estos compuestos que vamos a ver nosotros se denominan compuestos inorgánicos, y son producto de la reacción de estos elementos que conforman la tabla periódica, en su gran división de metales y no metales, en su reacción, por ejemplo, con el oxígeno, para formar compuestos binarios, o con el hidrógeno, y conforman un grupo grande, llamado grupo funcional, que tienen características o propiedades distintivas, como por ejemplo, si hacemos reaccionar, en este caso, un metal o un no metal con oxígeno, me va a formar lo que conocemos como óxidos, ¿sí?
Los óxidos son un grupo funcional característico con sus características particulares. Vamos a ver en líneas generales cuáles son los compuestos inorgánicos más comunes. A ver, ahí me pueden ayudar los que ya han visto, ¿sí? Tenemos metal, vamos a representar metal con más oxígeno. ¿Sí? Un óxido básico. Se denominan óxidos básicos, muy bien. Metal con hidrógeno. Hidruros. Hidruros metálicos. Un no metal, voy a poner así nomás. Óxidos ácidos. Óxidos ácidos. Bien, ácido. Hidruros no metálicos. Acá. Hidrácidos, ¿no sería? Ajá. Vamos a poner hidruros no metálicos y dentro de estos compuestos, que todos son binarios, hay unos en particular. Hidrácidos y ácidos. Hidrácidos, ¿sí? Bueno, vamos a ver en particular. Estamos haciendo la generalidad, como le digo, para que todos podamos entender en principio, ¿sí? ¿No había otra división, profe? O sea, en los hidruros, o sea, en los hidráxidos, ¿no? Los hidrácidos, Ajá. vamos a ver. Esperen, ya vamos a ver que si es que está dentro de lo que estoy haciendo, lo que vos esperás. Cuando estos óxidos básicos los hacemos reaccionar con agua, Es un hidróxido. Hidróxidos. voy a encontrar otro grupo funcional que le llamamos Hidróxido. hidróxidos. ¿Sí? Si a los óxidos ácidos los hacemos reaccionar con agua, Oxácidos. 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 O ácidos oxigenados se denomina. Cuando vamos a reaccionar un oxácido o un hidrácido, vamos a hacer primero hidróxido, Se forma- ¿no? Ácido, Una sal una sal, oxigenada. Oxigenado. Ujú. y un hidróxido. Con un hidrácido, una sal Sales No no oxigenada. oxigenadas. Sal no no oxigenada. oxigenada. Esta sería más o menos la síntesis de los compuestos que vamos a ver, ¿sí? Todos los que tenemos hasta acá les llamamos binarios. ¿Por qué? Porque vamos a obtener compuestos que están conformados por dos elementos. Estos serían ternarios, Ternarios. porque están conformados por tres elementos. Y las sales no oxigenadas son binarias y las sales oxigenadas son ternarias. O también pueden ser cuaternarias si son sales básicas o ácidas. Pero bueno, después vamos a ver en detalle eso. ¿Estamos? ¿Qué vamos a ver nosotros? Como función química, óxidos básicos, óxidos ácidos, hidruros
Después vamos a ver la particularidad de los hidráxidos, que también son binarios. Hidróxidos. ¿Cómo dijo, profe, que eran los metales con hidrógeno? Hidruros metálicos. Ah, ya, ya. Hidruros, en general, los compuestos, cuando los elementos reaccionan con el hidrógeno, se van a denominar hidruros. Si están con metal, serán metálicos, y si están con no metal, no metálicos. ¿Mm? Entonces, acá las funciones químicas que vamos a ver son óxidos, hidróxidos, ácidos, hidruros y sales. A eso le llamamos funciones químicas. Porque tienen propiedades semejantes. Es decir, las voy a agrupar porque tienen propiedades semejantes. También tienen ese esquema, lo vamos a ver, se lo tienen este esquemita en el apuntito, ahora lo vamos a compartir directamente del apunte, para que ustedes cuando lo vean puedan entenderlo. Fíjense, acá ¿están viendo lo que comparto? Sí. Acá los óxidos ácidos también tienen entre paréntesis el nombre que se llama anhidridos. Vamos a después saber por qué. ¿Sí? Esta síntesis que yo les hice acá la van a encontrar en la unidad, ¿la unidad 1 o es la 2? La 1, al final de la unidad 1. ¿Sí? Bien, en esta unidad, ahí estaríamos terminando esta unidad, van a encontrar siempre algunas preguntitas por cada tema para responder. Es muy interesante que ustedes hagan estos, por ahora simplemente responder a estas actividades como una autoevaluación. Es decir, para saber si entendí eso de lo que hemos estado hablando o de lo que han estado leyendo, ¿sí? Pero no van a tener la necesidad de enviar. En cambio, lo que ahora comencemos con la unidad 2, que vamos a comenzar ahora a continuación, sí van a tener que hacer las actividades que van a encontrar en el campus virtual que se denominan autoevaluación. ¿Sí? Los apuntes tienen ciertas actividades para resolver, pero a título personal, y luego desde la unidad 2 van a tener que resolver algunas actividades denominadas autoevaluación que las deben subir al campus. Rafa, lo que ya le hicimos, lo volvemos a enviar, o sea, lo volvemos a hacer. Los que ya hicieron de la unidad 2. Todas No, las autoevaluaciones. claro, pasa que el año pasado hicimos todas las autoevaluaciones, creo. Sí, bueno, los que ya las tengan, obviamente que como están haciendo de vuelta, tienen que cumplir, ya las tienen hechas, lo único que tienen que volverlas a subir, ¿sí? Estamos haciendo el mismo camino, aquellos que por alguna causa, motivo, no lo están realizando ahora de nuevo, tienen que cumplir con el requisito de volverlas a colocar, porque nosotros sí tenemos una constancia de que ustedes han hecho los prácticos que le hemos solicitado, y le vamos a hacer una devolución. Todo el que presente se le hará una devolución de esa autoevaluación. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo veo que participan Sí, mucho los que ya han hecho alguna vez el cursillo. Me gustaría que alguno de los que está haciendo por primera vez ahora me diga si está pudiendo seguirlo, si entiende, si tiene una duda, si vamos muy rápido.
como es intensivo, hay que ir un poco rápido, pero cualquier duda también tienen la posibilidad del tutor. No dejen, no se queden con duda porque vamos complejizando los conceptos y entonces mejor no quedarse con duda para poder seguir el hilo del cursillo. Profe, aparte de la unidad 2, le mandamos al aula virtual. Sí. Ustedes van a entrar al aula y ahí van a poder ver, o sea, van a poder leer lo que tienen que hacer, ¿sí? Ahí está explicado también. O sea que a partir de ahora las actividades deben ser de la unidad 2 en adelante, las que tenemos que hacer nosotros. Sí, pero, a ver. ¿La autoevaluación Cada ya está unidad- disponible? ¿Cómo? Sí, ya está disponible la autoevaluación de la unidad 2. Sí, ya está disponible. Ahora, la unidad 2 van a tener todo un desarrollo conceptual, ¿sí? Y algunas actividades para realizar dentro de la unidad, que muchas de ellas son para desarrollo, a lo mejor responder personalmente para ver si entendí. Después hay algo que se denomina autoevaluación, que va a estar habilitado en el campus una vez que terminemos de dar estos conceptos de la unidad 2, y en ese momento ustedes deberán, y tendrán un tiempo para elaborar esa autoevaluación, ¿sí? Que no está dentro de la unidad, se publica después en el campus. ¿Se entendió? Y se denomina así, autoevaluación. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Sí, profe. Bien. Sí, señor, sí, Luli. La unidad 2 son los compuestos binarios. Vamos a empezar con los compuestos binarios conformados que se forman con la reacción de metales y no metales con óxido. Vamos a comenzar a ver óxidos. ¿Sí? Para comenzar a ver óxidos, lo que vamos a recordar, lo que acabamos de ver, ¿qué sería? ¿Qué sería que sea un compuesto binario? A ver. Que tiene 2 elementos. Está conformada, digamos. Esa sustancia está compuesta, o compuesto, está compuesta por 2 elementos. En este caso, los óxidos pueden ser, dijimos, básicos o ácidos. También llamados anhídrido o anhídrido. ¿Sí? Como es un compuesto binario, este será la conformación de un metal más oxígeno. Me va a quedar una fórmula que tiene metal y oxígeno. Y acá la atomicidad respectiva, que ya veremos, ¿sí? Y los ácidos serían de la reacción no metal, que voy a tomar el mismo símbolo que está en para no confundirnos.
vamos a tomar el mismo símbolo que se utiliza en el apunte, que es esta letra griega, ¿sí? No metal más oxígeno, que después también me va a quedar aquí, donde X e Y me están representando la atomicidad, es decir, la cantidad de átomos que va a conformar a ese compuesto binario, ¿sí? Entonces tenemos óxidos básicos y ácidos. ¿Cómo vamos a...? ¿Qué es lo que tengo que hacer para escribir la ecuación de formación? Vamos a empezar por los óxidos básicos. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer para...? Como voy a representar su ecuación de obtención o de ecuación de reacción, lo primero que tengo que hacer es escribir quiénes van a reaccionar, el símbolo del metal, con su respectiva atomicidad, más el oxígeno, que sería el otro reactivo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar por ver con la menor combinación, es decir, con la menor valencia. Entonces, óxidos de metal con valencia 1. Como ejemplo vamos a tomar el que tenemos en el apunte para que no nos confundamos. Vamos a empezar por ahí. ¿A quién tomamos? Al elemento metálico sodio, cuyo símbolo es esto. Lo escribo, tiene atomicidad 1, como la mayoría de los metales, más oxígeno, que se recuerdan que tiene atomicidad 2, por lo tanto lo tengo que respetar, y que además de tener atomicidad 2, tiene también valencia 2. ¿Qué me va a dar como resultado de esa reacción? Un óxido de sodio. Entonces lo primero que hago es representar. Luego voy a escribir el producto y por último voy a igualar usando los coeficientes estequiométricos. Puedo utilizar para hacer esta reacción dos formas, digamos. En el caso de, estamos trabajando en el apunte también, tratando de representar a esos átomos como, pues, esferas, digamos, que representan cada uno un átomo. Y de esa manera simplificar lo que queremos representar cuando hablamos de la atomicidad, ¿sí? Si yo quiero representar la atomicidad del sodio, del oxígeno tendría que tener, por cada oxígeno, dos átomos, ¿verdad? ¿Cómo hago para escribir la fórmula? Existe, esto es una regla práctica, que es intercambiar, para eso voy a utilizar, esta sería la valencia, acá tengo valencia 1 y acá tengo valencia 2. Cuando escribo el producto, lo que hago es intercambiar la valencia. Entonces, ¿cómo se escribe la fórmula? Primero metal, después el oxígeno. Como la valencia del oxígeno es 1, eso significa intercambiar valencia, se la vamos a colocar como la atomicidad del oxígeno. Perdón, 1. Acá, un 1 que no se coloca. Y la valencia del oxígeno vendrá como atomicidad del sodio. De esa manera voy a obtener
el producto de la reacción. ¿Se entendió? Sí, Es decir, me va a permitir esta regla práctica escribir la fórmula del óxido. ¿Eh? Esa es una forma práctica de escribir intercambiando valencia como una regla práctica para poder escribir la fórmula del óxido. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Entonces, si yo lo voy a dibujar como átomos, una representación simbólica, voy a tener, ¿cuántos sodio tengo ahora? 2. ¿Y cuántos oxígenos tengo? 1. Por cada una de las moléculas del óxido de sodio. Esto me permite ver que esto no está igualado. ¿Mm? Y para eso voy a utilizar los coeficientes estequiométricos para igualar. Sí. Acá tengo un sodio y acá tengo 2 sodios. Para igualarlo. ¿Mm? Va un 2. Va un 2. Bien. Pero primero tengo que comenzar como recomendación. El oxígeno. Por el Por el oxígeno. oxígeno, muy bien. Va a ir Entonces, acá un tengo 2. coeficiente 2 antes del metal. Bien, para En lograr el esa sodio. igualdad voy a utilizar coeficientes. Es decir, que voy a colocar un 2 acá. Y ahí se Como es un multiplica. coeficiente, multiplica a todos los elementos que conforman a la fórmula. Entonces, si yo digo que tengo 2 oxígenos, ¿cuántos sodios voy a tener acá? 4. 4. Entonces debería igualar el 4 de Con los un 4. reactivos. Claro. Entonces ahora necesito 4 sodios como mínimo para, y uno solo de los oxígenos lo vamos a escribir así ahora, un solo oxígeno diatómico. ¿Para qué? Para que puedan, como dijimos, la capacidad de combinación del oxígeno es 2 y del sodio 1, para que pueda lograrse esa unión. Y como verán, me quedan conformados 2 de cada una de ellas. ¿Sí? Eso sería la mínima proporción de cada uno de estas sustancias necesarias para formar el óxido de sodio. Todos los elementos metálicos que tienen valencia 1 van a tener la misma casi, digamos no casi, sino la misma expresión de ecuación. Lo único que puede llegar a cambiar, o lo que cambia, es el símbolo del elemento. ¿Mm? Recuerden una cosa que es muy importante. Si yo tengo que escribir a la fórmula sin plantear la ecuación de formación, el coeficiente no forma parte del óxido de sodio. Si a mí me dicen, escriba el óxido de sodio, voy a escribir solamente la fórmula. El coeficiente estequiométrico no forma parte de la ecuación. Esa sería la fórmula del óxido de sodio. Simplemente me sirve cuando planteo la ecuación de formación o de reacción. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, si por ejemplo escribimos otro, ¿tienen la tabla periódica? Tienen que tener con ustedes la tabla periódica para que podamos trabajar de manera interactiva. Supónganse, Profe, sí, a la hora de tener un examen, ¿la podemos utilizar o nos tenemos que saber de memoria la tabla? no la estábamos, tienen que más o menos recordar cuáles son esa tablita que tienen ustedes en la unidad
tienen que recordarla para poder trabajar. Por ahí si me olvido de alguno, bueno, voy a preguntar, pero en realidad, en general, tienen que recordarse cuáles son las valencias más comunes, ¿sí? Supóngase que tenga otro elemento de valencia 1. ¿Se recuerdan alguno? Si tienen la tabla o el... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Plata? La plata. Litio. Aluminio. No, el aluminio tiene más de una valencia, creo. Ah, no, no tiene una valencia, pero creo que era 3. Bueno, por El ahora aluminio. bien. El aluminio no lo vamos a considerar porque no tiene valencia 1. Vamos a ir a la plata, que dijeron al principio. La plata, este es su símbolo, que deriva de su nombre, que es Argentum. ¿Mm? Y de ahí viene Argentina también. ¿Estamos? Su símbolo es AG. Tiene Oh, valencia eso no 1, lo sabía. del Río de la Plata. ¿Mm? Plata más oxígeno, ¿qué me va a dar? ¿Cómo va a ser la fórmula del óxido de plata? Va a ser plata 2, oxígeno 1. O sea, no va a El tener, símbolo de la plata, el claro, oxígeno con atomicidad 2. ¿Qué? Porque intercambiamos las valencias. Sí. Si yo igualo, Igual ¿qué como voy está a arriba. hacer? Exactamente lo que está arriba. Entonces, genéricamente, y eso lo van a encontrar ustedes en el apunte, que en general cualquier óxido de metal con valencia 1 tiene como ecuación de reacción esta fórmula. Cualquiera, M más oxígeno me da 2M oxígeno. Es decir, van a tener todos la misma ecuación de formación. ¿Sí? Y los mismos coeficientes estequiométricos. Y eso es lógico, ¿por qué? Porque el metal, todos estos metales tienen capacidad de combinación 1. Y van a obtener la misma fórmula de óxido y los mismos coeficientes para igualar. ¿Estamos? Lo mismo va a ocurrir con los de valencia 2. Veamos. ¿Alguno con valencia 2? ¿Elemento? Cobre. Vamos a ir con otro más, porque el cobre tiene 2. Magnesio. El Manganesio. bario o el Vamos a zinc. ver magnesio. Bien, magnesio. Mg es el símbolo del elemento. Elemento metálico más oxígeno. Como dije, los metales todos tienen atomicidad 1. ¿Sí? O sea que no se colocan. ¿Qué me va a dar? Magnesio, oxígeno. ¿Qué atomicidad va a tener la fórmula del magnesio? Del óxido magnesio, perdón. Si tiene valencia 2, y el oxígeno tiene también valencia 2, En ese caso no se pondría nada porque se simplifican, ¿o no, profe? intercambio valencias, ¿y qué pasa? Regla general para todo. Cuando se puede simplificar la atomicidad, se simplifica. Regla práctica. Estamos trabajando con regla práctica, ¿sí? Entonces, en realidad, la fórmula de un óxido de metal con valencia 2 va a ser de esta forma. Es decir, metal solamente, el símbolo del metal y el óxido. Como por ejemplo, del óxido de calcio. ¿Sí? O de algún otro, a ver, metal con valencia 2, Zinc. el zinc. Siempre el símbolo del elemento metálico y luego el oxígeno.
¿Mm? Ve que tienen distinta atomicidad a los de valencia 1. ¿Y qué pasa con valencia 3? Por ejemplo, el caso del aluminio. Primero igualemos. ¿Cómo sería igualar esta ecuación de obtención? Dijimos que tenemos que comenzar por el oxígeno. Acá tengo 2 y acá tengo solo 1. O sea que tengo que colocar un coeficiente estequiométrico 2 para tener los dos oxígenos. Profe, en el producto donde está el manganeso, ¿hay un 2? Magnesio, ¿hay un 2 ahí o es solo la G? No, acá. En la G. Ajá. Esas son las valencias. No, esta es la G del magnesio. La G minúscula. Ya se cancelaron las cosas. Ya Claro, se cancelaron y entonces no me queda ningún 2. Entonces, volviendo a igualar. Está claro que coloco el 2 para igualar oxígeno, que es lo primero que tengo que hacer. Y luego Poner un igualo 2 en el mag. poner un metal. 2 en el Sí, sí. otro lado. ¿Qué pasa cuando tenemos valencia 3? Como en el caso del aluminio. Más oxígeno. Coloco símbolo del aluminio, oxígeno. ¿Qué atomicidad tiene? Le queda un 2. Y 2. Entonces, este 3, el número arábigo, viene acá. Y este 2, el número arábigo, viene acá. Porque las valencias se expresan en números romanos, pero la atomicidad en números arábigos. ¿Sí? Que son estos. Puede ser que el 3 pase al oxígeno de los reactivos, o sea, para igualarlo. Bueno, espere. Ah. Esta sería la fórmula. ¿A qué fórmula se parece que ya hemos visto? Producto. Sí, este es el producto, muy bien. Pero vimos recién una reacción que era igual a esta. O mejor dicho, que la fórmula era parecida a esta. Cuando vimos el óxido de hierro. Era igual. ¿Cómo hacemos para igualar? El 2 puede que ser. está... Pasa un 3 dale, al dale. oxígeno, luego Y el un 2 2 pasa al producto. Bien. al aluminio. Para los que no hayan visto nunca cómo se iguala, cuando tengo números que no son, digamos, divisibles, voy a tratar de encontrar el mínimo común. El menor número mínimo común lo voy a encontrar colocando el subíndice del oxígeno acá y el subíndice del oxígeno, ¿sí? Que el mínimo común es 6. 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. O sea que lo único que tengo que fijarme es qué atomicidad tiene el oxígeno acá y lo pongo como coeficiente, qué atomicidad tiene el oxígeno acá y lo coloco como coeficiente. ¿Estamos? Y después coloco el coeficiente al metal. ¿Estamos? ¿No se llamaba balancear? También se denomina balancear, equilibrar la reacción de varias maneras. ¿Pero está bien? Balancear. Igualar también se dice. ¿Estamos? ¿Habrá algún metal que tenga valencia 5? Bismuto. Podemos llegar a Antimonio. encontrar con valencia 5. Perdón, me falta 4 acá. Falta con valencia 4 y con valencia... El estaño.
El O el estaño plomo. lo tiene como Tiene 2 valencias el estaño. bien. 2 ¿Qué y pasa 4. cuando tengo más de una valencia? Obviamente, por ejemplo, en el caso de metales como más comunes, el hierro, por ejemplo, o el cobre, que tienen valencia, en el caso del cobre, el cobre tiene valencia 1 y tiene valencia 2. ¿Qué va a pasar? Me va a formar 2 óxidos, que son diferentes, si bien son óxidos, cada uno de ellos son distintos. Y eso también queda de manifiesto en la representación simbólica, es decir, en su fórmula. ¿Cómo va a ser el óxido de cobre valencia 1? ¿Y cómo va a ser el de valencia 2? ¿Cuál va a ser la atomicidad en este caso y en este caso? En el primero va a ser 2. Y en el segundo, Se 1. puede simplificar. ¿Cuánto cobre va a tener la fórmula acá? 2. 2. 2. ¿Por qué? Porque voy a cruzar este 2 para acá. Y este 1 acá. Y en el caso del segundo, Y también 2, pero se 1. puede simplificar. Claro, va a quedar como 1 y 1. eso voy a cruzar. Cuando simplifico, desaparecen el coeficiente 2 y me queda 1. Entonces, este es el óxido de cobre con valencia 1 y el óxido de cobre con valencia 2. Se tienen que distinguir en su fórmula, como se van a distinguir también en su nombre. Que es lo que vamos a ver. A ver, tenemos tiempo, sí, unos 10 minutitos, como para trabajar lo que se denomina la nomenclatura de los óxidos. Los óxidos ácidos son exactamente lo mismo desde el punto de vista de la ecuación de formación, de la manera en que se igualan. Es exactamente igual. Lo que vamos a ver después que cambian un poquito es en la nomenclatura, ¿sí? Pero yo puedo trabajar óxidos ácidos de la misma forma, en tanto a su ecuación de formación, en cómo tengo que igualar o equilibrar o balancear, y también en la regla práctica de intercambio de valencia y de obtención de los coeficientes estequiométricos. Es lo mismo. En forma genérica, nosotros vamos a ver que un óxido metálico tiene como fórmula general metal, ¿sí? 2 oxígeno B, donde B es la valencia del metal. Si la valencia par, se podrá simplificar con el 2, si es impar, ¿no? Esa sería la síntesis de lo que acabamos de ver. ¿Sí? Como nomenclatura, existe, la nomenclatura sería la manera en que se debe nombrar a los óxidos o a las sustancias en general. Quien establece cómo se debe nombrar es una institución que se dedica a eso, donde lo que hace es tratar de homogeneizar el nombre de los compuestos para que en cualquier lado donde lo menciones, lo veas escrito con su fórmula y escuches su nombre, sepas a qué hacen referencia, ¿sí? Nada más que no se terminan de poner de acuerdo y entonces hoy día tenemos 3 Como que tiene nomenclaturas. 3 DNI. Sí, más o menos. Lo que pasa es que en algunos lados se hizo más común nombrarlos de una manera, en otro lado de otra, y entonces hoy como coexisten.
de todas maneras, por ejemplo, una de las nomenclaturas se usa mucho en la parte comercial y otra más en laboratorio. Entonces, cuando hablamos de nomenclatura, nos estamos refiriendo a la forma en cómo se llaman los óxidos. Existen 3 tipos de nomenclatura. A una que se llama tradicional, otra que se llama de atomicidad, y otra que se llama de stock. En la tradicional, los óxidos básicos se denominan óxido de el elemento, ¿sí? Cuando tienen valencia 1. Perdón, parece un 6 esto, vamos a poner val. Es decir, si como ejemplo, por ejemplo, con valencia 1, como hicimos, tienen una sola valencia, eso quiero decir. Acá es confuso la sigla. Por ejemplo, hicimos el óxido de sodio, como el sodio tiene solo valencia 1, se va a llamar óxido de sodio. O el aluminio, que tiene valencia 3, se va a llamar óxido de aluminio. Esta es una opción, que tenga una sola valencia. Pero si tiene más de una sola valencia, quiero decir, como por ejemplo el cobre, la nomenclatura tradicional va a utilizar el sufijo oso, la terminación oso, para la menor, y un oico para la mayor valencia. Y entonces, en el caso del cobre que vimos 2. Podría ser cúprico y cuproso, ¿no? Sí. Claro, nosotros vimos este compuesto, vimos este. Acá estaba con valencia 1, y acá estaba con valencia 2, reaccionando para formar este compuesto. Entonces, este se va a llamar óxido cuproso. Y para la mayor, óxido Cúprico. cúprico. De esa manera se distinguen. ¿Sí? Así como se distingue su fórmula, tengo que distinguir el nombre. Y en el caso de nomenclatura tradicional, vamos a utilizar estos 2 sufijos, porque le ponen al último, oso e ico. ¿Sí? Ico para la mayor, oso para menor. ¿Vamos? En la de atomicidad, todo se simplifica porque se llama de atomicidad porque lo que hacemos es leer la cantidad de átomos que conforman a la molécula utilizando prefijos numéricos. Es decir, los prefijos numéricos serían mono, di, tri, tetra, que me indican cantidad de átomos que tienen. Por ejemplo, Dióxido, tetróxido, monóxido, ¿así? Sí. ¿sí? Vamos a ver esta. Vimos el dióxido, vimos esto, vimos y estas.
Acá diríamos que es Monóxido. monóxido, porque voy a utilizar la palabra óxido para indicar la cantidad de oxígeno que conforman esa molécula. Entonces tengo monóxido De disodio. de disodio, así que leo cantidades. Leo monóxido y no se usa la palabra mono para indicar cuando tengo un solo metal, un solo, es decir, atomicidad 1 en el metal, monóxido de magnesio. ¿No sería monomanganesio? Por eso, No se Ah, cierto, cierto, cierto. como se establece que si el metal tiene atomicidad 1, no se utiliza el prefijo ahí numérico, ¿sí? Sí para indicar cuando tengo un solo oxígeno, pero no para el metal. Estas son Ese reglas. sería trióxido, sería el que sigue. Ese, muy bien. Trióxido, De dialuminio. bien, de diálogo. Muy bien. Es que es sencilla la de atomicidad, pero es la que menos se utiliza, salvo con ciertas sustancias que son bastante conocidas por nosotros con esos nombres, que son estos. Lo deben haber visto escrito alguna vez. Nada más que no son metales. Monóxido de carbono y dióxido de carbono. Carbono. ¿Eh? Nosotros los conocemos así, ¿verdad? Estos serían óxidos ácidos, pero los traigo a colación porque son conocidos con esta nomenclatura. No existe un óxido básico que sea reconocido por su nombre en atomicidad. Y por último, stock. ¿Cómo sería de stock? Esa que utilizaba los números romanos. Es como que ponen, es el nombre Es la del más fácil, ¿eh? compuesto y la valencia. La nomenclatura por stock lo que hace es, todos se llaman óxido de óxido de sodio, óxido de magnesio. El número romano de la valencia. Bien, colocando al final el número de la valencia de quién, el metal, obviamente. Valencia 3. Y colocando el número de la valencia, ¿no? Obviamente. En este caso, por ejemplo, los dos se van a llamar óxido de cobre, pero obviamente lo que los distingue a uno del otro Es la valencia. Es la valencia. Valencia 1 y valencia 2. Entonces, el hecho de escribir esto es lo más importante, porque es lo que diferencia el nombre. ¿Sí? Entonces, no me puedo olvidar la valencia porque eso hace la diferencia. ¿Sí? Como no puedo olvidarme el oso y el hijo cuando estoy en nomenclatura tradicional. Bien. Como tendremos clase, para ir cerrando ya porque ya es la hora, vamos a tener clases el miércoles, le pido por favor que intenten hacer alguna de leer la unidad para el miércoles, poder encarar los óxidos ácidos ya de manera más rápida porque tenemos en claro esto. Si tienen alguna duda, tienen para hacer los de Valencia 4 y los de Valencia 5, plantéenlo, su ecuación de formación, cómo igualo o balanceo, cómo se llamarían esos compuestos, como practicando y lo revisamos el miércoles. ¿Parece? Sí. Profe, una duda.
en el campus virtual